El vudú en Haití. Este tiene sus raíces en las tradiciones religiosas africanas que fueron traídas al lado occidental de la isla española por esclavos africanos durante la época de la colonia y que cruzó hacia el lado oriental de la isla luego de la invasión haitiana del 1822. En este video vamos a analizar la influencia de esta forma de culto en la cultura dominicana, cómo se originó y cómo nos afecta. Vamos a iniciar por el principio. ¿De dónde proviene esta religión conocida como vudú? Pues proviene de los tiempos de la colonia, cuando los franceses trajeron esclavos a la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Estos esclavos compartían creencias en común, pues tenían una deidad suprema y además de eso realizaban cultos a los espíritus. Tenían creencias como una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Además de eso veneraban a los ancestros fallecidos, a los espíritus de la naturaleza, y tenían dioses menores quienes jugaban un papel crucial en la vida cotidiana de las comunidades. Tenían rituales que incluían danzas, cánticos, tambores y sacrificios. Sobre el origen del pueblo haitiano hemos hecho un video, el cual te lo voy a dejar en esta tarjeta y abajo en la descripción. Pero estos esclavos africanos en la parte occidental de la isla de Santo Domingo tenían un problema para desarrollar su religión, y es que los franceses le prohibieron hacer cualquier forma de culto traídas desde África. Los franceses colonizadores en Saint-Domingue establecieron el catolicismo como religión oficial e impulsaron su práctica entre los esclavos africanos. Esto implicaba que todos los esclavos debían ser bautizados y participar en actividades religiosas. Sin embargo, lejos de abandonar sus creencias ancestrales, los esclavos encontraron la forma de adaptarlas y preservarlas, usando el catolicismo como un disfraz que les permitió mantener vivo su sistema de creencia bajo la vigilancia de los colonizadores franceses. Este proceso de resistencia cultural dio lugar a la mezcla religiosa que caracteriza al vudú haitiano. Una de las estrategias más evidentes de esta mezcla fue la asociación de los espíritus venerados en las tradiciones africanas con los santos católicos. Los esclavos encontraron un paralelismo entre los santos católicos y los espíritus y establecieron correspondencia entre ellos. Por ejemplo, Papa Legba, el guardián de la puerta espiritual y mediador entre los mundos, fue identificado con San Pedro, el portador de las llaves del cielo. Eruselier, espíritu de amor, feminidad y belleza, fue relacionado con la Virgen María, especialmente con Nuestra Señora de los Dolores. Ogú, el espíritu de la guerra y la fortaleza, fue vinculado con Santiago el Mayor, quien también es representado como un guerrero en la tradición católica. Este uso simbólico permitió que los rituales vudú pudieran llevarse a cabo de manera pública, ya que los colonizadores interpretaban estas prácticas como manifestaciones de devoción cristiana. El uso de elementos católicos en los rituales vudú fue una estrategia fundamental para garantizar la supervivencia de las prácticas religiosas africanas. En los altares vudú, las imágenes de santos católicos se emplearon como representaciones visuales de los espíritus de su religión, mezclando las iconografía de ambas tradiciones. Asimismo, los rezos y los cánticos cristianos fueron incorporados a las ceremonias vudú, aunque con adaptaciones que reflejaban los significados espirituales originales de los practicantes. Por ejemplo, el bautismo católico se reinterpretó como una ceremonia de iniciación dentro del vudú, que conectaba al iniciado con el mundo espiritual y los espíritus. También se adoptaron elementos como el agua bendita y las procesiones, que se integraron en las celebraciones de manera simbólica. El calendario religioso católico también influyó en las festividades del vudú, estableciendo un marco temporal compartido para ambas tradiciones. Las fechas cristianas importantes, como el Día de Todos los Santos o la Navidad, se adoptaron para coincidir con celebraciones tradicionales africanas. Un ejemplo notable es el Día de los Muertos, celebrado el 2 de noviembre, que en Haití se convirtió en una fecha clave para honrar a los ancestros y a los espíritus asociados con la muerte y la transición espiritual. Durante estas celebraciones, las misas católicas se mezclaron con rituales vudú que incluían ofrendas, danzas y cánticos dedicados tanto a los santos como a los espíritus africanos.
Y así es como el vudú logró evolucionar y mantenerse de pie a pesar de las prohibiciones de Francia. Y es por ello que muchas de las entidades del vudú tienen nombres cristianos, pero su imagen es una persona africana. Un ejemplo de ello es Santa Marta. Marta es una persona del cristianismo, específicamente hermana de Lázaro, pero representada por una mujer negra de cabello afro con una serpiente en el cuello. Esto revela que se usó un camuflaje para engañar a las autoridades francesas y poder adorar a sus ídolos a voluntad y de manera pública. Pero ¿cómo y cuándo fue ese proceso en el cual el vudú empezó a entrar a la parte oriental de la isla y los dominicanos, algunos, empezaron a practicar esta religión? Veamos. La transición de la cultura del vudú al lado oriental de la isla de Santo Domingo durante y después de la ocupación haitiana de 1822 fue un proceso gradual marcado por las interacciones culturales entre las poblaciones haitianas y dominicanas. Durante los 22 años de ocupación haitiana, el gobierno de Jean-Pierre Boyer implementó políticas que buscaban unificar la isla bajo un control político, cultural y administrativo común. Esto trajo consigo la migración de haitianos hacia el territorio oriental, quienes llevaron consigo sus prácticas religiosas, entre ellas el vudú. Y es que el flujo de haitianos hacia la parte oriental no solo incluyó soldados y funcionarios del gobierno, sino también familias campesinas, comerciantes y artesanos. Estos grupos establecieron sus prácticas culturales y religiosas en comunidades rurales y urbanas de la isla de Santo Domingo. En este contexto, el vudú empezó a ser conocido en la parte oriental, aunque no de manera masiva. En el lado oriental de la isla, las prácticas del vudú enfrentaron resistencias culturales debido a la influencia predominante de la Iglesia Católica, que históricamente ha considerado las religiones de origen africano como herejías o brujerías. Además, el sentimiento nacionalista que surgió tras la independencia dominicana fortaleció la percepción del vudú como un símbolo de lo haitiano y por ende como algo ajeno y en ocasiones amenazante para la identidad dominicana. Esta resistencia hizo que el vudú fuera practicado de manera marginal en la parte oriental. Sin embargo, algunas de sus creencias y rituales influyeron en las tradiciones locales, especialmente en las manifestaciones religiosas combinadas con el espiritismo, las 21 divisiones y otras formas de religiosidad popular. Actualmente, el vudú en la República Dominicana sigue siendo una práctica activa, en su mayoría asociada a comunidades de inmigrantes haitianos y sus descendientes. Estas comunidades mantienen vivos los rituales tradicionales del vudú, especialmente en regiones cercanas a la frontera. Sin embargo, el vudú también ha evolucionado y se ha adaptado al contexto dominicano, interactuando con otras tradiciones espirituales y culturales locales. Entonces, las primeras manifestaciones del vudú en la parte oriental de la isla fueron durante el periodo de la invasión en 1822. Vamos a conocer algunas de esas creencias que hemos heredado los dominicanos del vudú y que algunos las practican. Está la creencia en que existen 21 divisiones espirituales, las cuales influyen de manera positiva o negativa en la vida de las personas, sea en temas de salud, en temas de la suerte, en temas de su destino, amor, etc. Estos espíritus son invocados a través de cultos, ritos, sacrificios, danza, música u otras manifestaciones. Por ejemplo, si vas a un campo de la República Dominicana, es normal que te encuentres una cruz con un velón encendido y una imagen de alguna figura del vudú, representación de una de las 21 divisiones. Y aunque los dominicanos le colocan nombres del catolicismo, en Haití los practicantes fieles del vudú los llaman por su nombre original. Pues esta apariencia que le colocaron en sus inicios, como ya hemos visto, fue para ocultar su verdadera identidad y poder practicar su religión. Otra herencia que algunos dominicanos tienen derivada del vudú es el tema de la santería o el culto a los espíritus. Es común ya en toda la República Dominicana encontrar personas que tienen altares, sea en sus hogares o en algún lugar apartado. Estos altares a menudo están conformados por varias imágenes, es decir, Santa Marta, San Miguel, etcétera, pero la representación de la imagen es una figura derivada del vudú. Muchos otros dominicanos no tienen altares, pero visitan a personas que sí lo tienen, en busca de suerte, de prosperidad, buscando algún beneficio personal, etcétera. Algo que es muy común también es encontrarse en República Dominicana personas que se autodenominan brujos. Es decir, personas que supuestamente tienen
conexiones con espíritus y son capaces de concederle a las personas sus peticiones, sean buenas o malas. Otra herencia también que tenemos del vudú es la creencia en curanderos, personas que supuestamente con ayuda de espíritus sanan enfermedades que los médicos no pueden. Es muy normal también encontrarse en la República Dominicana el tema de los amuletos. Existe la creencia popular de que si enganchas una sábila en la puerta de tu casa, esto alejará a los espíritus malos. Esto es más común en el campo. A niños recién nacidos también se le coloca una cinta roja en el brazo para protegerlos de las brujas. También se puede encontrar a personas que tienen en sus casas sal en el techo para alejar a las brujas cuando vayan a intentar chuparse a los niños. Todas estas creencias, las personas quizás no lo saben, pero son herencias del vudú. Y por supuesto, la herencia más notable que tenemos es la de la música. Este tipo de música con tambores, específicamente música de atabales, centrada en rituales para llamar a los espíritus, son una herencia notable del vudú en nuestro país. En estos rituales musicales, pues las personas reciben espíritus que se montan sobre ellos y según las creencias, las personas empiezan a convulsionar y entran en un trance en donde los espíritus toman el control de sus cuerpos. Y esto es muy similar a alguno que otro culto cristiano conocido. En pocas palabras, la invasión de Haití de 1822 ha dejado una marca negativa que amenaza la preservación de la identidad cultural dominicana. El vudú haitiano y otras prácticas se filtraron gradualmente en las creencias populares dominicanas, diluyendo las tradiciones autóctonas y generando un mestizaje religioso que ha confundido y distorsionado las raíces espirituales del pueblo dominicano. La adopción de rituales como las 21 divisiones y el culto a los espíritus ha contribuido a una pérdida de conexión con la cultura ancestral dominicana y en muchos casos ha reemplazado prácticas tradicionales y valores profundamente arraigados. Para combatir esta amenaza y evitar la pérdida de la identidad, es crucial que los dominicanos refuercen sus conocimientos y respeto por las raíces históricas, promoviendo una educación que valore la riqueza de las tradiciones nacionales. La revitalización de la cultura autóctona a través de la enseñanza de la historia, las costumbres y las creencias originarias puede ser un paso profundamente positivo para proteger y fortalecer la integridad dominicana frente a la influencia externa. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué práctica conoces que practica la gente que crees que tiene un origen en el vudú? Déjame saberla en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like para que el algoritmo lo recomiende a más personas.